Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Taís y estoy aquí para dirigir y presentar el programa de Perú Elige. En los próximos 6 meses, el 7 de octubre de este año, la ciudadanía deberá elegir a sus autoridades regionales y municipales. Es otra vez ir a la elección, pero vamos a tratar en este programa de darle la mayor información posible a los electores para que puedan realizar un voto informado. La descentralización se ha hecho en el Perú muchas veces. Hay más de 8 procesos de descentralización durante la historia de nuestra patria. Todos fracasaron, todos han estado en un momento en el cual un cambio de gobierno significó haberlos cerrado y que ya no pudieran funcionar más. ¿Cuál es la idea de la descentralización? En primer lugar, la descentralización es necesaria para que las autoridades estén más cerca de la población. Pero no solamente que estén cerca físicamente, sino que estén cerca en términos de ver juntos las necesidades que tiene el territorio, sea este un municipio distrital, provincial o un gobierno regional. Esto es fruto de una ley que se hizo en el Congreso y que fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Me tocó a mí dirigirla en su época y hoy día, después de más de 15 años, vamos a tener la oportunidad de poder evaluar cómo marchó, qué problemas hubieron, si es que es necesario la descentralización. ¿Por qué no se crearon las regiones? ¿Por qué los alcaldes y los gobiernos regionales no gastan el total de los recursos que se les asigna? ¿Por qué es que la calidad del gasto es mala? ¿Por qué es que habiendo tantos problemas de salud, de necesidades de agua, de electricidad, de internet, se gastan en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con estos problemas principales de la población? La descentralización tiene la obligación de llevar a los más de 1.900 distritos que hoy viven en el siglo XIX, trasladarlos al siglo XXI. Y eso significa darles agua potable, alcantarillado, energía, internet, carreteras, para que puedan llegar a los lugares donde puedan llevar sus productos de la mejor manera. Hoy día tenemos con nosotros a un panel de personalidades que nos van a acompañar en este primer programa destinado a que todos podamos tener una visión sobre lo que es la descentralización. Tenemos de un lado a Yehude Simón, que ha sido 2 veces presidente regional de Lambayeque. Luego ha sido primer ministro en el gobierno de Alan García, especialmente cuando el señor García hizo el famoso shock de la descentralización. También tenemos con nosotros a Raúl Molina, quien trabajó en el CND a cargo de los temas distritales y provinciales, y luego estuvo en la Secretaría de la PCM sobre descentralización y finalmente fue viceministro de Gobernanza Territorial. Ambos panelistas tienen una gran experiencia en términos del proceso de descentralización. Igualmente tenemos con nosotros al gobernador Fernando Sillonis, que fue gobernador de Ica y que también le tocó lidiar en persona, en carne propia, con todos los temas relacionados con la agricultura, que hoy día están sonando mucho por los efectos de huelgas, invasiones, etcétera, ¿no? Pero han quedado temas pendientes que a nosotros nos gustaría que él nos dijera qué es lo que hace un presidente regional. ¿Por qué tenemos un presidente regional? Creemos que este panel es un panel importante
que nos va a permitir tener una idea para que los ciudadanos puedan saber qué es lo que hace un alcalde, qué es lo que es la responsabilidad de un gobierno regional, y que de esta manera puedan evaluar las candidaturas que vienen, que se van a presentar. Finalmente, quiero hacerles una confesión. Yo no soy periodista, ni comunicador. Y lo digo con nostalgia, porque creo que es muy hermoso ser periodista o comunicador. Sin embargo, creo que he tomado este compromiso porque me parece que es fundamental que empecemos a discutir en la televisión y llegando a la gente, podamos discutir qué es lo que proponen los candidatos. Y lo vamos a discutir porque algo de desarrollo sí que sé y podemos conversar sobre eso. Queremos saber cuáles son sus propuestas, porque la verdad, este programa no va a ser un programa en el cual ustedes van a ver denuncias, que el señor hizo tal cosa, que le faltó tal papel o qué sé yo. No vamos a ir por ahí. Y no vamos a ir por ahí porque ya muchos se ocupan de eso. Yo me quiero ocupar de las propuestas. Yo quiero que este programa se preocupe de las propuestas para que la gente vote por las propuestas. De manera que después del corte pasaremos a hablar con nuestros entrevistados. Muchas gracias. Bueno, después de darle la bienvenida aquí a los amigos presentes, conocidos de hace mucho tiempo en estas batallas de la descentralización, quisiera presentarles un informe que se ha preparado sobre el tema de la descentralización. Las elecciones regionales y municipales de 2022 se llevarán a cabo el 2 de octubre. En estos comicios se escogerán a 25 gobernadores regionales, cerca de 200 alcaldes provinciales y casi 1.700 alcaldes municipales. Se estima también que son más de 24 millones de peruanos quienes volverán a las urnas, de los cuales 578.856.000 ciudadanos sufragarán por primera vez, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y si tú estás dentro de este grupo o simplemente desconoces los criterios básicos para ejercer un voto bien informado, hoy te lo contamos. El Estado peruano es unitario y descentralizado, lo que significa que se organiza en niveles de gobierno, nivel regional y local, y este a su vez se divide en municipal, provincial y distrital. En esta estructura, el nivel más grande incluye al nivel pequeño, sin que signifique subordinación o dependencia. Cada entidad tiene sus propias competencias y funciones atribuidas. ¿Nos sigues hasta acá? El gobierno regional cuenta con un presidente, con un consejo regional y con un consejo de coordinación regional, formada por los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil. Las funciones del gobernador regional son asignadas por la Constitución, la ley o aquellas dispuestas por el Ejecutivo, siempre orientadas al reconocimiento de derechos, licencias o la prestación de servicios o bienes públicos en favor de cada uno de sus departamentos. El gobierno local tiene como órganos a las municipalidades provinciales y distritales. Ambas se gobiernan a través del Consejo Municipal y de un número de regidores. Asimismo, tienen funciones específicas y otras compartidas en materias como organización del espacio físico, servicios públicos locales, servicios sociales, protección del ambiente y fomento de la economía local. El alcalde municipal tiene entre sus atribuciones defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos, ejecutar las ordenanzas y acuerdos del Consejo Municipal y atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales. El alcalde, como máxima autoridad de la comuna, debe administrarla para satisfacer las necesidades locales y promover el desarrollo y progreso económico, social y cultural del territorio.
El día de las elecciones regionales y municipales cada vez está más cerca. Las organizaciones políticas tienen hasta el 7 de junio para publicar los resultados de sus elecciones internas y posterior a ello inscribir la lista de sus candidatos oficiales ante el jurado electoral especial. En esa instancia solo queda seguir informándose para saber por quién votar. Recuerda, peruano y peruana, realizar un voto informado nos garantiza un mejor país. Muy bien, creo que deberíamos de añadir también y no olvidar a los municipios de los centros poblados, que son casi más de 1.700 también, de manera que allí no reciben sueldo ni nada, ni tienen ingresos del Estado y que sin embargo tienen que lidiar con el territorio que les toca trabajar. Muy bien, quería entonces empezar el programa, queridos amigos, con una pregunta que puede ser a ustedes que creen en todo esto. ¿Es necesaria la descentralización? ¿Es necesaria? ¿Quién comienza? ¿Deberíamos de simplemente cerrar y seguir con el gobierno central? Segundo, en este proceso, que es el que más ha durado hasta ahora de los 8 que han venido antes, ¿no es cierto? Ya ha durado porque está metido dentro de la Constitución y por eso ha pasado varios gobiernos. ¿Qué ha sido lo bueno y lo malo de este proceso? Yehude. Bien, Lucho. Gusto de verlos a todos ustedes, a Raúl, a Fernando y por supuesto también a Óscar Benavides. Es un reencuentro interesante en un tema que a todos nos interesa y nos preocupa. Tu primera pregunta, si es importante, es que la descentralización cambió el mapa del país. La descentralización hizo que los provincianos tomen conciencia de lo que significaban. Hizo que no nos veamos menos que la capital. Yo creo que fue una de las medidas más importantes que se venían reclamando durante casi todos los años de República, y que en la década del 80 y el 90 surgió con mayor fuerza. Tan es así, está contemplado en la Constitución del 79 y lógicamente en la última Constitución. Yo recuerdo siempre, y siempre lo cuento, cuando no había descentralización y no funcionaba este tema de regionalización, que al final de cuentas parece que no fue así, pero hay que asumirla. Cuando llegaba un ministro, salía todo un pueblo a recibirlo porque era como que llegaba pues algo especial. Y cuando venía un presidente, peor aún. Hoy día, en el 2022 o en el 2000 si quieres, en el 2010 o en el 2005, llega un ministro y es un ciudadano más. Llega un presidente de la República y lo recibe un sector. No sale el pueblo a recibirlo porque encuentra su identidad con sus propios gobernantes. Los principales problemas regionales, las principales obras de los gobiernos regionales, como el caso de Chavimochic, como el caso de Olmos, como el caso de los hospitales, han sido producto del trabajo de los gobernadores regionales, por supuesto en alianza con el gobierno central. Ahí está Fernando Sillonis, que él como gobernador de Ica logró algo que parecía un imposible, poder hacer un acuerdo con la región Huancavelica, ¿no?, para poder llevar el agua también para Ica, para poder compartir. Está el ejemplo nuestro que hemos logrado hacer redes de turismo con otras regiones. En el caso personal, no solamente fue Olmos, después de 90 años, hospitales regionales, etcétera, sino que los lambayecanos comenzaron a tener identidad, los piuranos tienen identidad, todos tenemos identidad diferente a una identidad que antes era centralizada. Entonces, si bien es cierto, hay críticas, y hay gente que quiere retornar al pasado, quiere retornar a un gobierno centralista. Sin embargo, cuando uno pone en la balanza lo positivo y negativo, yo resalto lo más positivo que hemos hecho. Creo que han habido muchos buenos presidentes o gobernadores regionales y por supuesto también han habido los otros, pero cambió las regiones, cambiaron las provincias. Entonces, sí, me reafirmo que hemos avanzado. Tenemos recién 19 años de experiencia regional, 19 años, frente a Italia, frente a España, que tienen, pues, tú sabes, más de 40, 50 años y todavía no encuentran lo que desean.
Nosotros tenemos mucho por avanzar y si no hubiera habido descentralización, estaríamos todavía en el siglo XIX o en la mitad del siglo XX. Yo creo que la descentralización nos puso en el siglo XXI y por supuesto que hay que corregir muchas cosas y como tú bien lo dices, tenemos que prepararnos, tenemos que saber exactamente cuáles son las funciones de cada cual y, querramos o no, trabajar de la mano tanto el Ejecutivo como el gobierno regional como los alcaldes. Si no hay eso, entonces tenemos dificultades. Muchas gracias, Yehude. Pasamos entonces a ver aquí a nuestro amigo Molina, Raúl, que también ha tenido la posibilidad de ver desde dos niveles el proceso de la descentralización, que desde el nivel del gobierno central y desde el nivel del gobierno en específico. Y me gustaría saber qué piensa, si debemos tener descentralización o no. A ver, lo primero que yo diría es que un país con la diversidad y las desigualdades que todavía subsisten en el Perú es indispensable descentralizar, porque se supone que la lógica de la descentralización es que las políticas nacionales, los recursos nacionales puedan, a medida que van bajando en dirección a la población, se puedan ir adecuando a la diferencia. Y en el Perú eso es indispensable, o sea, no es lo mismo prestar política pública, producir servicios públicos en toda la cartera que provee el Estado a la gente en un departamento como Ica, ya que está Fernando acá, o en Lambayeque, en la costa, o en la llanura amazónica en Loreto, o en las alturas de las provincias altas de Cusco, de Ayacucho, de Apurímac. Entonces, la lógica de la descentralización es esa, que la oferta del Estado se pueda adaptar a la diferencia y que además el Estado pueda focalizar a determinado grupo de población que están particularmente desatendidos. En esa perspectiva, yo creo que con un enorme esfuerzo, con un enorme costo de transacción, es verdad lo que dice Yehude, hay avances. O sea, la agenda de las provincias está más presente en Lima. Antes de la descentralización al gobierno nacional le importaba un comino, por usar una palabra fuerte, lo que pasaba en los departamentos. Y más bien, yo he sido funcionario municipal en los 90. En los 90 tú podías ser funcionario municipal y casi no tener relación con el gobierno nacional. Operabas con tus escasos recursos, hacías tus cosas y cuando venía el presidente todos corrían para sacarle algún proyecto al presidente. Entonces la agenda de provincias está más presente en la agenda nacional, hay mucho más recursos. Efectivamente, en los últimos 20 años la participación, el volumen de recursos que ha llegado a gobiernos regionales y locales es enormemente mayor que el que disponían antes. Sin embargo, creo que el gobierno nacional no ha hecho ningún esfuerzo de reforma de sí mismo para adaptarse a un Estado como el que figuraba en el video, un Estado multinivel. Un Estado donde hoy día las políticas públicas se producen en el nivel nacional, porque el nivel nacional recauda el 98% de los impuestos, pero a medida que van bajando, deben de ir adecuándose a las particularidades de los departamentos y las provincias. Los gobiernos regionales, como están al centro del aparato, deberían ser principalmente gobiernos que adecúan la oferta nacional y organizan la demanda local para actuar de bisagra en ese Estado multinivel. Y los municipios son principalmente el gobierno más cercano a la gente, el que debería de ser la ventanilla principal de provisión de servicios. Ahora, en el Perú hay enormes déficits de capacidades, no todo se puede poner municipalmente. Hay cosas que hay que mantener regionalmente, como ha sido la decisión respecto a la salud y educación. Pero creo que la gran deuda que tiene esta descentralización es que no se ha hecho un esfuerzo suficiente para empoderar principalmente a los gobiernos regionales y para formar capacidades a nivel local para que el Estado pueda funcionar como una cadena de transmisión en dirección de la gente. Creo que ese es lo principal, o sea, no ha habido reforma en la manera de operar del nivel nacional. Muchas gracias, Raúl. Y entonces volvemos la pregunta aquí a nuestro amigo Fernando. Cuéntanos. Gracias Luis. Un te saludo tocó una enorme. Tarea muy fuerte, Sí. Tuviste que luchar contra la corrupción, Sí. hiciste un trabajo importante, no todo lo que hubieras querido probablemente, Sí. pero danos tu opinión, Sí. por favor. Gracias Luis, un saludo enorme a Yehude Simón, que no lo veía hace tiempo. Y Raúl, un placer compartir esta mesa contigo. Gracias. Muy peligroso lo que está sucediendo, porque estaríamos malogrando una estupenda palabra.
La palabra descentralización es una estupenda palabra y la estamos malogrando, así como hemos malogrado la palabra cooperativismo, ¿no? Por el fracaso de la reforma agraria, estamos malogrando la palabra descentralización. Ante tu pregunta, Luis, de si hay que descentralizar o dejarlo todo para volver a centralizar, Dios nos libre de la recentralización del país. Ahí sí nos vamos al hoyo de una, como dicen los chicos. Entonces lo que tenemos que hacer es salvar el proceso de descentralización. Yo no sabía que habían habido 8 intentos descentralizadores en el Perú y todos, en términos generales, fracasados. Pero hay que identificar la causa del fracaso. Y la causa del fracaso, en mi opinión, y dada mi experiencia en Ica, es moral. Es moral, ¿no? Mi sucesor ha destituido a todos los gerentes públicos de servir que hicieron la revolución de la salud en Ica. Todos me atribuyen a mí el mérito de la revolución de la salud. No, fueron los gerentes públicos de servir, ninguno conocido mío, todos excelentes profesionales de la gestión pública, ¿no? Fue una iqueña la que decapitó la mafia de los brevetes en Ica. Dinámicos de centro hay en todo el Perú. La mafia de los brevetes está presente en todo el Perú por inmoralidad de sus autoridades. Y fue una iqueña, la doctora Rosana Vera, que entró y literalmente eliminó la mafia de los brevetes y corrigió, ¿no? El problema es que no tiene continuidad. Lo que se logra, viene al 4º año un nuevo gobernador, alcalde, y deshacen todo. Entonces, yo me enfocaría en el concepto de la meritocracia, la carrera pública y, por supuesto, la lucha contra la corrupción, ¿no? Pero, repito, Dios nos libre de deshacer la descentralización y centralizar al país. Ahí sí sería la ruina, ¿no? Yo quería hacerles un comentario. Es cierto que la descentralización es importante, pero ¿saben lo que ocurre? Tú decías una cosa muy importante, Raúl, y es que el gobierno nacional debiera tener una visión de país para que los gobiernos regionales y los alcaldes puedan compatibilizar y llevar adelante en su territorio esa visión de país. Pero esta no existe. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en la primera fase de esto, tratamos de hacer una propuesta de desarrollo y nos dijeron que queríamos reemplazar al INP de ese entonces. Sin embargo, la idea es que tenemos que trabajar articulados. Y ustedes mismos lo han dicho, la falta de articulación hace imposible que se hagan proyectos conjuntos. Por ejemplo, tú ahí en Ica hay el famoso proyecto Tambo Caracocha. No, el proyecto que lleva agua de un río en Ayacucho, Pampa Verde, que iba a generar una cantidad importante de electricidad, regando el sur de Ica y el norte de Arequipa. Claro. Eso era un trabajo conjunto de Ayacucho, Arequipa, Ica y el gobierno nacional, obviamente. Pero no se ha llevado adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno anda por su lado haciendo sus cosas, el gobierno central, el gobierno regional hace lo que puede y finalmente los alcaldes pues están. Yo recuerdo que preparamos un plan de desarrollo de los corredores del sur del Perú del 2006 al 2016 y lo hicimos con todos los gobernadores, ¿te acuerdas? Con los gobernadores y lo hicimos con los alcaldes y finalmente lo presentamos al gobierno que iba a reemplazarnos y desgraciadamente no se llevó adelante. Pero eso señalaba muy bien que hubiéramos estado creciendo a un 6-7% en la región sur, porque la región sur es la más rica en minería. Y entonces hacer los corredores mineros también era muy importante. Lo de los corredores, en realidad, se están haciendo a través de las mancomunidades. Como diría el Chavo, sin querer queriendo, Ica fue invitada muy generosamente por los gobiernos regionales de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, que formaron la Mancomunidad Regional del Centro.
y Ica se sintió muy agradecida y nos integramos. Y ahí está el corredor, ¿no? Incluso estábamos invitando a Cusco. En consecuencia, yo creo que esa es la forma de ir a las mancomunidades, a las macroregiones que visionó en su momento Pulgar Vidal, el viejo, el geógrafo, brillante, ¿no? Las 5 macroregiones del país, todas en el sentido este-oeste, todas con costa, sierra y selva, y eso sale sin politiquería, porque cuando hubo el proceso de consulta fracasamos. Sin embargo, sin consulta, pero legalmente y constitucionalmente, ahí está la Mancomunidad Regional del Centro. Yo creo que hay que ir por ahí a los corredores económicos, pero de una manera más inteligente, menos politizada, digamos, ¿no? Y yo lo viví en Ica y funciona. Por eso es que nos pudimos hermanar con Huancavelica y Ayacucho. Ica llegó a invertir recursos iqueños en territorio huancavelicano y ayacuchano gracias a la mancomunidad. Entonces ahí está la solución. ¿Qué es la manera, además de, sin que se creen regiones, de ir trabajando como si fuera una región? Se mantienen, pero nos hermanamos de una manera... Y en la medida que hayan proyectos exitosos cada día, va a ser mucho más cercano la unión, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un corte. Lucho, por favor. No sé si me permite. Yehude, por favor, dale. Primero que tú recordarás que quisimos unir la región Tumbes, Piura y Lambayeque y una oposición política más que técnica fue la que se opuso, porque Cajamarca, que debía ser parte de la región con Lambayeque y con Amazonas, fue politizada y boicotearon. Ahí nuestro amigo Raúl Molina participó también de eso en un debate que dejó muy mal a los gobernadores regionales de aquella época que no querían, ¿no? Pero no existen regiones, existen departamentos. Con Pulgar Vidal se habló de regiones y se planteó incluso al final casi del gobierno de Alan García la formación de 12 regiones, que lamentablemente fracasaron también por politiquería y además porque no hubo democracias, se eligió a dedo. Ahora estamos hablando ya de departamentos, regiones, y lo que se está haciendo es lo que significa la mancomunidad. Pero ni el Congreso de la República ni el Ejecutivo han hecho absolutamente nada para que pueda existir la mancomunidad. Los esfuerzos que menciona Fernando son esfuerzos de los propios gobernadores, no del Ejecutivo. Eso es lo más lamentable. Exactamente, ¿no? Yo conozco los esfuerzos que ha hecho Raúl porque lo hemos conversado varias veces. Yo fui gerente general de 12 regiones, ¿no? Y veía todo el esfuerzo que estaban haciendo los gobernadores, pero ni siquiera nos pudieron reconocer para tener, y había proyectos interesantes de turismo que abarca las regiones y atraer más a la gente extranjera y más capital. Se habló, o lo habló Raúl, o lo hablaste tú, el grave déficit del agua potable y el saneamiento, que no solamente afecta a distritos, afecta a las capitales y a las propias regiones. Entonces, ahí solamente la lucha contra el hambre, la lucha de todo el tema de anemia y de nutrición infantil, todo eso, todos los gobernadores del norte y parte de la Amazonía tenían proyectos dispuestos a trabajar. A pesar de los esfuerzos de Raúl, eso no funcionó. Entonces, el problema no es la deficiencia de los gobernadores regionales, que hay, por supuesto, muchas deficiencias, sino, como tú dices, que exista un espíritu centralista en las neuronas, en el cerebro de cada político para poder avanzar. Porque lamentablemente prima más el asunto político partidario que el asunto técnico y de desarrollo del país. Bueno, esta vez sí hagamos una breve pausa y después vamos a por qué no se crearon regiones. Seguíamos entonces discutiendo sobre el tema o dialogando sobre el tema del referéndum. ¿Por qué no se crearon regiones? Porque una de las cosas que acusan mucho a este proceso de descentralización es que no se crearon regiones y que tenemos departamentos y no regiones, y entonces todo eso contribuye a que la descentralización no fluya como debiera, ¿no? Yo creo que hay otras cosas también, porque, como les decía, es muy importante que el gobierno nacional tenga una propuesta de desarrollo.
Si el gobierno nacional no tiene una propuesta de desarrollo, tenemos hoy día 23 gobernadores que tratan de imaginarse qué es lo que quiere el país y de ahí tratar de hacer lo mejor que puedan, cuando esto debería de trabajar, funcionar como una sinfónica, en el cual la partitura está escrita en una visión de país y de ahí cada cual vamos ejecutando lo que nos compete, ¿verdad? Pero, ¿por qué no se crearon regiones, Yehude? Son varios factores, como tú lo mencionas muy bien, ¿no? Uno, el caciquismo. Una vez que alguien asume un cargo de gobernador, de presidente, jamás le gustaría tener que le quiten su cargo. Entonces, cuando hablamos de una región, cualquiera que sea, de 3 departamentos que tienen que convertirse en una región, los 3 estaban pensando, ¿y quién va a ser el presidente de esta región? O sea, el caciquismo y además muy politizado el tema. O sea, como tú bien lo dices, no era un tema de cómo ayudamos al país, cómo salimos con las provincias, sino era un tema quién va a gobernar. Y de ahí se tenía un primer problema. El segundo problema es de que ningún partido, y te lo digo por experiencia porque conversé con todos los partidos, por ejemplo, el APRA decía, si se forma esa región, seguro que Yehude va a ser el presidente regional. Lourdes Flores y Valentín Paniagua, cuando se conversó, y si no me equivoco, lo mismo pensaba Alejandro Toledo, decía, ¿cómo vamos a darle beneficios a las regiones que se forman cuando toda la tributación, la que va a perder la tributación va a ser Lima? La descentralización fiscal. Para Lima. Exactamente. Entonces, ahí ya teníamos un segundo problema. Y por supuesto, esa campaña miserable de algunos medios de comunicación que decían que hacían todo lo posible para que no haya regiones. Yo me acuerdo mucho en Arequipa, Tacna, ¿no? Tacna decía primero con los chilenos antes que con Arequipa. Lambayeque, Tumbes, Piura. ¿Qué va a importar? ¿Qué tiene de importante Lambayeque salvo el King Kong? Y Tumbes, prefiero con el Ecuador. Y así sucesivamente, o sea, no hay conciencia. Eso felizmente que se ha avanzado bastante, creo que hemos madurado, pero el momento oportuno, el momento histórico de hacer las regiones era ese precisamente, y ahora va a ser muy, pero muy difícil que se formen regiones. Por eso es que tienen que funcionar las macroregiones. Y lo sabe Raúl, tiene que darse ya la ley de descentralización fiscal, que es importante, que no se ve, que no se quiere ver. Y tiene que verse la ley, que lo trabajó también Raúl cuando estuvo en el cargo, para ver el manejo territorial, que es fundamental, ¿no? O sea, estamos todavía en pañales. ¿Qué piensas, Raúl? A ver, sí, dándole la razón a Yehude en todas las causas que ha dicho, yo creo que hubieron algunos factores que fueron claves, ¿no? En esa época estábamos juntos en el CND. Lo primero, los departamentos que no fueron capital de región en la experiencia 89-92 quedaron muy resentidos con los departamentos que lo fueron, porque el centralismo nacional se reprodujo en provincias. Entonces yo me acuerdo mucho que tacneños y moqueguanos aborrecían a los puneños, porque esa región Mariategui tenía la capital en Puno, y así en varios otros casos, ¿no? La segunda cuestión es que los departamentos que tenían canon desconfiaron mucho de perder los recursos, y eso explica, por ejemplo, no sé si te acuerdas, esa región que se votó en referéndum, Arequipa, Puno y Tacna, dejando Moquegua afuera. No, era absurdo, o sea, no tenía ni pies ni cabeza eso, porque Cajamarca, lo mismo Yehude lo ha dicho, Cajamarca desconfió de que le iban a quitar su canon, ¿no? Y la tercera cosa es que el gobierno nacional, creo que en el último momento, no tú, pero sí el gobierno del que se formaba parte, desconfió mucho de tener presidentes regionales que tuvieran el electorado de 2 o 3 departamentos. O sea, eso era población electoral de 3 millones, 4 millones, no es lo mismo que un presidente regional de 500.000 o 600.000 personas. Esas eran autoridades que iban a competir políticamente con el gobierno nacional y se desconfió mucho de eso. Tiene razón Yehude, ahorita tratar de integrar a los departamentos para formar regiones es, creo, una quimera. Hay que trabajar por la construcción de confianza sobre proyectos reales y para eso son las mancomunidades.
Las mancomunidades tienen un potencial enorme. Lamentablemente, el peor enemigo de las mancomunidades, y puedo dar fe de eso, ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas, porque sus funcionarios no entienden la figura y creen que las mancomunidades solo son para hacer un proyecto y después se deshacen. Yo he tenido la último capítulo de esa bronca, lo he tenido siendo viceministro, que se reformaron las leyes de mancomunidades. Y he tenido que realmente debatir con gente muy tosuda que no le da la gana de entender. Las mancomunidades con verdaderos incentivos, con algunos avances de descentralización fiscal, no hay que darles la mitad de los impuestos, pero se puede dar 10%, 5% con cargo a avances y a maduración se sube a 10 o a 15. Y eso les permitiría tener una autonomía para hacer grandes proyectos que muchos de ellos en el Perú comprometen a 2 o 3 departamentos. Los departamentos, hay que recordar, fueron una figura impuesta durante la independencia. No existen en la tradición de organización territorial que venía de la colonia, como sí existían los municipios. Y si algo caracteriza a nuestros departamentos es su enorme desigualdad, entre ellos e internamente. O sea, no se parece en nada a las posibilidades de desarrollo que hay en Ica con las que hay en el sur de Ayacucho. Y el sur de Ayacucho no tiene conexión con el norte de Ayacucho. Entonces, el territorio en el Perú hay que repensarlo de otra manera. Fernando en el descanso sugirió una cosa que me ha hecho pensar, no sé si estaba pensando en lo mismo, pero tenemos que tener institucionalidad que permita ejecutar cosas en territorios que no corresponden con los departamentos. La mancomunidad es un primer paso, pero creo que hay que ir hacia la figura de agencias regionales de desarrollo que con autonomía puedan ejecutar agendas integrales de desarrollo formadas por una cartera de proyectos que le pueden cambiar la cara a las provincias del Perú. Bueno, Fernando. Sí, yo creo que, digamos, la política peruana es la madre del cordero, ¿no? La politización malogró una buena iniciativa de regionalización. La política lo está malogrando todo, la verdad. Entonces, vamos con las mancomunidades. Yo nunca he visto un proceso tan fluido como el de la mancomunidad regional del centro. Cusco se integró con una facilidad enorme, nos fuimos todos al Cusco felices y no hubo politización. Entonces, vamos con pragmatismo, ¿no? Lo que funciona tiene que caminar y yo creo que es la mancomunidad. La imposición vía elecciones fracasa porque se politiza. Sí. Y la política nos está llevando al abismo, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia. Vamos por las mancomunidades que funciona y no se pierde protagonismo al comienzo, se va integrando poco a poco y de alguna manera se va logrando el objetivo, ¿no? Que es el corredor económico, Pulgar Vidal y todos los visionarios de... Eso, si me permites, Luis, a nivel regional, pero a nivel municipal la mancomunidad tiene el enorme potencial que permite que el munis chiquitas, con pocas capacidades, compartan capacidades. O sea, ¿qué sentido tiene que 6 municipalidades chiquitas con presupuestos de 1 millón, 2 millones tengan cada una su contador, cada una su ingeniero, cada una, cuando podrían cada una su relleno sanitario, cuando podrían compartirlo en corredores mucho más chiquitos, ¿no? Entonces, la lógica funciona tanto a nivel regional como municipal. Bueno, yo creo que también hay que tomar en cuenta que en ese momento, yo me acuerdo que en esa vez con Yehude estuvimos marchando por la carretera desde Chiclayo hasta Piura para llamar la atención sobre hacer... Me llamaron la atención a mí en el gobierno por estar haciendo eso, porque se suponía que yo debía ser neutral. Pero uno no puede ser neutral con la realidad, no puede ser neutral con las ansias de la gente, ¿no? Sí, yo creo que allí también ha habido otro problema. Yo me acuerdo haber tenido una reunión con todos los gobiernos regionales en la oficina, no sé si lo recuerdas, Yehude, donde sí, claro, invité a PPK y el tema era la descentralización fiscal. ¿Tú te acuerdas de esa reunión? Y allí PPK dijo que no iba a haber descentralización fiscal. Que no había forma. Se levantaron los 13 presidentes de Aprista y se fueron. Dijeron, hasta aquí nomás se acabó. Ya, no más porque no nos interesa. Y efectivamente fue un boicot a la regionalización. Exactamente. Y el MEF creo que ahí tiene una responsabilidad muy importante, que no la alcanza a entender. Porque aquí el problema que tenemos es que tenemos un ministerio que es cajero y que es el que define el gasto. Y eso no puede ser. Más adelante vamos a ver sobre el punto en el cual creo que debíamos conversar ahora, es
¿por qué no gastan los gobiernos regionales y los gobiernos municipales? ¿Cuáles son los problemas? Yehude. Primero, claro, lo que sucede es que no hay banco de proyectos en principio, ¿no? Mira, perdón, les voy a pedir que nos pongan, por favor, el gasto de los gobiernos regionales último, que es del año 2021, para que veamos realmente el gasto. 14%, Lima 15% del gasto, Lima. Bueno, entonces decía Yehude, ahí está. Sí. Bueno, pero en todo caso, fíjate, tú has mencionado gastos de 20%, 14%, pero hay trampa también en eso, mi querido Luis. Yo he sido presidente del Consejo de Ministros y conozco cómo manejan las cosas. Cuando los ministros, los ministerios están más o menos en julio y agosto y no han gastado ni siquiera el 13% o el 15%, generosamente le entregan millones y millones a las regiones que no pueden gastar porque no tienen proyectos, ¿no? Y entonces dicen, le hemos dado tanta plata a los gobernadores regionales y han gastado solamente esto. Y Lima dice, nosotros hemos gastado 70-80%, pero han transferido recursos sin proyectos o han transferido recursos en último momento y que no se pueden sacar pues a concurso. Entonces hay trampas. Los gobernadores regionales y los alcaldes, puede ser cierto, y creo que sería mentir si no lo digo, hay incapacidades también. Y hay muchas incapacidades. No te olvides que un alcalde puede ser una persona que no tiene ninguna formación técnica, solamente un político, y cuando llega a la alcaldía dice, ¿ahora qué hago? No hay técnicos, no hay profesionales, recién se está corrigiendo eso, pero además Lima sigue siendo centralista, porque si un alcalde o un gobernador regional quieren hacer una obra, tienes que ir a hablar con el ministro de Economía, que como tú bien lo dices, es el que define cosas, ¿no? O al ministro de Vivienda para que nos dé las obras de agua y desagüe, y te dicen, bueno, pues, pero fíjate tú que han fallado la primera vez, solo lo hacemos nosotros. Entonces hay una competencia entre el gobierno central, ojo, entre el gobierno central y los gobiernos regionales o los gobiernos municipales, diciendo, te doy la obra, pero yo lo hago. Y tontamente algunos alcaldes o algunos gobernadores dicen, no, la obra tengo que hacerla yo, pásame la plata a mí. ¿Y quién pierde? El pueblo. La región. ¿No? Entonces ahí existe ese problema. No es que no hay, sí hay algo de incapacidad, porque no están preparados. Pues, o sea, creo que tiene que haber una gran escuela que forme alcaldes, que obligue que los candidatos tienen que tener alguna formación mínima para ser exitosos. Pero si las elecciones son con cualquiera que no tiene, ni siquiera sabe lo que significa un gasto, ni siquiera sabe lo que significa un presupuesto participativo, ni siquiera sabe lo que significa, bueno, las cosas que tiene que saber, entonces evidentemente el costo de aprendizaje le cuesta medio año y por último se lo comen enterito y ya no hay obras. Sin duda. Fernando, ¿qué nos cuenta de tu experiencia? Sí, muy importante lo que acaba de explicar Yehude. Hay una trampa, ¿no? Yo fui gobernador regional en el 2017, hubo niño costero, se destrozaron muchas vías y nos mandaron un platal del MEF. Pero no había proyecto porque acaba de ocurrir el desastre. Y yo le decía a los funcionarios, oye, ¿para qué me mandas plata? Dame plata solo para los estudios porque no voy a poder gastar en la obra. No. Entonces MEF cumplió, ¿no? Porque ellos sí ejecutaron y la lorna, digamos, fue el gobernador regional, ¿no? Entonces pasa lo que dice Yehude. Más aún, nosotros recibimos remesas el 30 de diciembre en la noche. En la noche, ¿no? De Lima, del gobierno central, y por supuesto no lo ejecutamos, como tú comprenderás, ¿no? Todo eso pasa. Así que gracias, Yehude, por aclarar. No juzguemos por ejecución de gasto, cosa que debiera ser un indicador importante, pero hay mucha trampa de por medio y eso hay que revelarlo, hay que desenmascararlo y reestructurar el Estado para que sea más sincero, ¿no? Yo creo que tiene que haber presupuestos multianuales y no puede ser que el 31 de diciembre se juzgue si lo has hecho o no. Uno tiene que mantener, y en fin, hay 1000 ideas que yo podría sugerir en base a la experiencia que tuve en Ica, donde primó la trampa que comenta Yehude, ¿no? Así es. Y yo creo que ahí, perdóname Raúl, y lo digo para que tú puedas dar una opinión sobre el tema.
yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas debe desaparecer. No, perdóneme, lo digo muy claramente. O sea, debe de transformarse en el Ministerio de Hacienda, Bueno, en el cajero, y ocuparse de todo lo que son impuestos, recaudación, etc. Y luego debe crearse un Ministerio del Desarrollo Territorial, que debe estar compuesto por el CEPLAN, por lo que era el CND, por el Viceministerio de Economía, por el Viceministerio de Gobernanza. el Viceministerio de Gobernanza Territorial e inclusive Proinversión. Y entonces ellos son los que deberían de definir, primero, sobre la base de un plan de desarrollo del país, ¿no es cierto? Deberían de definir cuáles son las inversiones. Y así hay una cosa clara, que en los próximos 5 años va a haber inversiones en A, B, C y D. Pero previamente la meritocracia, Luis, o la autonomía. Nosotros tenemos en el BCR una institución de excelencia. ¿Por qué es excelente el BCR y por qué es tan caótico los ministerios? Es por la meritocracia y la autonomía. A mí me gustaría ver el agua potable súper descentralizada, pero en manos de una institución súper profesional autónoma. Lo mismo la salud, la educación. Estos cambios de ministros cada mes, porque así estamos, nos conduce al fracaso inevitablemente. Tiene que haber esa autonomía, ese profesionalismo y esa meritocracia en todos los servicios públicos, súper descentralizado, pero no politizado. Hay que despolitizar al Estado. Bueno, quisiera pedirle a Raúl que nos dé sus comentarios, pero estamos ya casi cerrando y yo quisiera que la última parte de este programa la dedicáramos un poco a la coyuntura, a lo que está pasando en el país. Muy chiquito, o sea, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas es una entidad muy importante y ha tenido su rol en estos años de modernización del Estado peruano a partir de la reforma de los 90, pero es verdad que tiene demasiado poder, tiene un poder muy desigual respecto al resto del Estado. El tema del gasto tiene que ver con una relación perniciosa que hay entre sistemas administrativos muy complicados que dependen del MEF, principalmente presupuesto público, inversión pública y contrataciones del Estado, y un déficit de capacidades en las regiones. Esas dos fuerzas hacen un resultado perverso. Entonces, yo veo improbable que en el corto plazo alguien pueda sostener políticamente la idea de partir el MEF. Es un escenario posible, el que tú has dicho, un ministerio más de desarrollo y economía solo se quede como Hacienda, como es en Chile, como es en Colombia y en la mayor parte de los países, solo son Hacienda. Pero entre tanto lo que hay que hacer es fortalecer a la presidencia del Consejo de Ministros para que equilibre mejor al MEF, porque no podemos tener una institución que casi reemplace al gobierno elegido. El MEF tiene un poder de decisión que casi sustituye los mandatos populares y eso no está bien en una democracia, sin ninguna duda. Muy bien. Entonces, empecemos ahora de otra manera. A ver, Fernando, ¿qué piensas sobre la coyuntura? ¿Qué está pasando en nuestro país ahorita? Atroz, atroz. Preocupante. ¿No? La corrupción, la inoperancia, la barbarie, ¿no? La barbarie. Estamos en el peor momento de muchos años y la calle va a corregir esto a la bruta, con mucho sacrificio, ¿no? El Estado no se va a reformar, digamos, la corrupción, la mafia no se va a vacar, porque la mafia es en esencia egoísta, ¿no? El Congreso, lo estamos viendo, tampoco va a resolver el problema, habiendo muy buenos congresistas que mandan muy buenos mensajes, pero no tienen el número. Y lo que ha pasado la semana pasada, hablando de coyuntura, y hoy día, es la calle la que va a corregir el desmadre, ¿no? Esto es el desmadre político, gubernamental, terrible, ¿no? Una pena, una pena. Raúl. Muy preocupado, ¿no? O sea, creo que es inevitable estar muy preocupado para no salirnos tanto del tema que nos ha ocupado en la reunión de hoy día. Yo creo que el modelo de modernización que arrancó en los 90 se ha agotado, se está diciendo hace muchos años y hay determinados grupos que no lo quieren entender. El Perú necesita una siguiente capa de reformas, que entre ellas un relanzamiento de una descentralización verdadera para que el Estado llegue a grupos de población que se han quedado fuera de la modernización. Y entonces lo que está pasando es que desde el gobierno de Humala estamos perdiendo calidad en la capacidad de conducir el país.
y con el profesor Castillo hemos llegado pues al nivel de lo inaceptable, ¿no? Entonces ahora nos enfrentamos a la necesidad, creo, de una salida política. Muchos están proponiendo adelanto de elecciones. Creo que eso puede ser peligroso, aunque casi de repente inevitable, porque ¿qué vamos a tener en una elección en un plazo inferior a un año? Lo mismo, las mismas opciones. Yo creo que hay que preparar una alternativa seria de gobierno, o 2 o 3 alternativas efectivamente reformistas, con perspectivas de derecha o de izquierda o de centro, que le ofrezcan un proyecto de país a los peruanos y a las peruanas, y eso no se hace en 8 meses. Entonces se necesita un pacto. Ojalá que las fuerzas políticas tengan la madurez para que no pase lo que dice Fernando, que la calle lo terminen poniendo a la mala. Y si dejamos que el proceso continúe, eso es lo que va a pasar. Yehude. Sí, bueno, creo que está 2 minutos. casi igual, ¿no? La situación es dramática, casi en el precipicio. El grito ese de que se vayan todos se va a imponer finalmente, porque si bien es cierto, Castillo y su gente han cometido todos los errores habidos y por haber, pero también han sido alimentados por un Congreso, no todos, porque bien lo dice Fernando, hay congresistas respetables y buenos, pero minoritarios. Sí. Pero los mismos errores que ha cometido Castillo, y Castillo se mantiene justamente por los errores que han cometido los otros. O sea, el racismo, el insulto, la falta de propuestas, no producir nada. Entonces ahí tenemos un país de ultras, de un lado y otro lado, que debe terminar lo más pronto posible. Tiene razón Raúl, no va a cambiar nada, pero por lo menos aprenderán los partidos a poner gente más decente y más preparada para poder gobernar. Pero aquí viene la responsabilidad de los partidos políticos. La responsabilidad de los partidos políticos, y no lo podemos negar. Yo soy parte de un partido político. Tenemos inmensa responsabilidad, y del caudillismo que cree que no puede cambiar personas que son las mismas personas las que deben postular. Entonces, mala economía, mala educación, mal salud, estamos reventados. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias, ven que una hora se pasa rapidísimo, volando, sí. ¿no? Hay tanto que decir y tanto que hablar. Creo que hay temas importantes que se han señalado. Yo creo que, como ustedes dicen, hay que remirar la descentralización, hay que remirar la ley de bases y hay que hacer los cambios que sean necesarios a 15 años de esta propuesta. Y finalmente, entonces, quería decirles que el próximo domingo estaremos con precandidatos para alcalde o para gobernador de algunos de los partidos políticos que estén haciendo sus procesos a fin de elegir a sus candidatos. Muchísimas gracias y espero que esto les haya podido servir para tener un poquito, una idea más sobre lo que es estos cargos tan complicados que son los de gobernador y los de alcalde. Buenas noches.